¿Sabes lo que es ver a tu mujer besando a otro tío en medio de una manifestación en la Puerta del Sol, sin saber que tú estás entre la multitud? Porque eso fue lo que me pasó a mí. Era el sábado, 12 de octubre. Madrid estaba hasta arriba. Yo no tenía nada que hacer ese día, así que un colega del trabajo, Andrés, me propuso ir con él a una concentración cultural en el centro. Nada político, algo sobre arte urbano, música en directo y food trucks. Clara me había dicho que trabajaría hasta tarde con un paciente, así que ni se me pasó por la cabeza que pudiera estar en el centro. Mucho menos, que estuviera haciendo lo que vi. Andrés y yo estábamos pidiendo unas hamburguesas y de pronto oigo una carcajada familiar. La típica risa aguda y nerviosa que Clara siempre suelta cuando se siente incómoda, como cuando está con alguien que le gusta y quiere parecer relajada. Me giré automáticamente. No me preguntes por qué. Fue instinto. Y ahí estaba ella. Clara, mi mujer. Con un tipo más joven, pelo largo, barba cuidada, gafas de sol caras y una actitud de sobrado que me hervía la sangre con solo verlo. Y no es que estuvieran hablando. Ni siquiera era uno de esos abrazos que pueden confundirse. Se estaban besando. En medio de la calle, como si no existiera el resto del mundo. Como si yo, su marido, no existiera. Ella llevaba ese vestido azul que le regalé por nuestro aniversario el año pasado. El que dijo que le encantaba pero que nunca se ponía porque era demasiado elegante para el día a día. Me quedé helado. No me moví. Andrés no se dio cuenta. Yo simplemente no dije nada. No podía. ¿Qué iba a hacer? ¿Montar una escena en público? ¿Acercarme a ellos y soltarle una hostia al tío delante de 100 personas con móviles en la mano? No. Me quedé ahí, con la hamburguesa medio envuelta en la mano, sintiéndome el idiota más grande de toda la Comunidad de Madrid. Esperé a que se separaran, a que se perdieran entre la multitud, y le dije a Andrés que me encontraba mal, que me iba a casa. Ni siquiera recuerdo cómo llegué. Solo sé que me pasé el resto de ese día con una sola pregunta dándome vueltas en la cabeza, ¿desde cuándo? Esa noche no pude dormir. Me levanté 5 o 6 veces, sin razón concreta, solo por el impulso de moverme, de no quedarme quieto en la misma cama donde dormía una mujer que, por lo visto, ya no era mía. Clara llegó a casa como si nada, pasada la medianoche. Me dio 2 besos, uno en la mejilla, otro en la frente, como si yo fuera un crío dormido al que no quiere despertar. Me hice el dormido, claro, porque no tenía ni idea de qué decirle. No sabía cómo empezar una conversación que implicara, te vi besándote con un gilipollas en medio de sol. Así que esperé. Fingí. Y por dentro hervía. Al día siguiente, domingo, ella se levantó antes que yo. Escuché el ruido de la ducha, el secador, el armario. Después, el sonido de la cafetera. Todo normal. Todo como si ayer no hubiera pasado nada. Y tal vez, para ella, no había pasado. O no tenía pensado contármelo. Y ese detalle, esa tranquilidad con la que fingía que todo seguía igual, fue lo que me empezó a hacer sentir algo más que rabia, fue asco. Me vestí y bajé a desayunar sin saludarla. Ella me miró con esa cara de todo bien, que solía poner cuando notaba que algo me incomodaba, pero no dijo nada. Me puso una tostada delante y siguió con su móvil. Luego me preguntó si quería ir a comer a casa de sus padres, que hacía tiempo que no los veíamos. Yo le respondí que tenía que trabajar, que estaba liado con una instalación remota y que seguramente me quedaría en casa todo el día. No era cierto, pero tampoco me interesaba verla fingir cariño delante de su familia. Cuando se fue, me senté en el sofá con el portátil frente a mí y empecé a pensar qué coño estaba pasando. Necesitaba entender cómo se había llegado hasta ese punto. No me bastaba con saber que había otro tipo.
Quería saber quién era, cuánto tiempo llevaba esa historia, si era algo reciente o si llevaba meses, años, jugando a dos bandas. Y lo más importante, quería saber por qué. Durante toda esa tarde revisé en mi cabeza los últimos 3 meses de nuestra vida juntos. Las sesiones de fisioterapia que se alargaban demasiado. Las veces que decía estar cansada pero luego llegaba con el maquillaje intacto. Las noches en las que se metía a la cama sin siquiera mirarme. La forma en que había dejado de tocarme. Antes era normal que me agarrara del brazo mientras caminábamos, que me besara al entrar en casa, que me buscara en el sofá cuando veía una película. Pero de un tiempo a esta parte, solo quedaban saludos funcionales, comentarios sobre el tiempo o sobre las facturas. Nada más. Estuve a punto de escribirle un mensaje a su mejor amiga, Laura, pero lo borré. Me di cuenta de que si había alguien que sabía algo, no me lo iba a contar. O lo negaría, o me soltaría una excusa tipo no es asunto mío. Así que opté por algo más práctico. Decidí seguirla. El lunes le dije que me habían cambiado el turno y que saldría 1 hora más tarde de lo habitual. En realidad, hablé con mi jefe y le pedí el día libre. No le di explicaciones. Me limité a decir que era por algo personal. Tomé el coche después de que Clara saliera hacia el trabajo y la seguí. Lo hice con cautela, dejando 3 o 4 coches de por medio. Ella no sospechó nada. Llegó a su consulta, como cada mañana, y entró con su maletín y su café para llevar. Esperé en el coche más de 1 hora. Me aburrí. Me desesperé. A punto estuve de irme, de dejar de comportarme como un detective de película barata. Pero entonces ocurrió algo. A las 11:05, el mismo tipo que había visto el sábado apareció en la calle, con paso rápido y sin mirar a los lados. Iba directo a la consulta de Clara. Me bastó con verle de frente para reconocerlo. La barba, las gafas, esa manera de andar como si estuviera por encima del resto. Entró por la misma puerta, sin tocar el timbre, como si fuera su casa. Me bajé del coche y caminé hasta el portal. No me atreví a entrar. Solo apoyé la espalda en la pared del edificio de enfrente, con las manos en los bolsillos, y esperé. Estuvo dentro más de 1 hora. Cuando salió, iba sonriendo. Se puso unos auriculares, sacó el móvil y empezó a escribir algo mientras caminaba. Lo seguí un par de calles, lo suficiente para ver que tomaba el metro en la estación de San Juan de la Cruz. Volví al coche sin saber si estaba más tranquilo o más jodido. Tenía lo que quería, la confirmación. Pero no sabía qué hacer con ella. Esa tarde Clara llegó a casa como siempre. Me saludó con un beso en la mejilla, me preguntó qué quería cenar y me dijo que estaba muerta del cansancio porque un paciente la había dejado esperando más de 1 hora. No dije nada. Solo le sonreí. A la mañana siguiente volví a seguirla. Lo hice martes, miércoles y jueves. Y cada día, a la misma hora, el mismo tipo. Nunca se quedó menos de 1 hora. A veces más. El jueves incluso salieron juntos, caminando hasta una cafetería a 2 calles de ahí. Se sentaron en la terraza. Él le cogió la mano. Ella no la retiró. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí cambió. No fue dolor, no fue rabia. Fue otra cosa. Como una especie de desprendimiento. Como cuando te das cuenta de que una persona ya no es parte de tu vida aunque siga delante de ti. Y lo peor es que ella no tenía ni idea de que yo lo sabía. Creía que estaba viviendo una doble vida con éxito, que sus excusas eran creíbles, que podía jugar con los dos sin consecuencias. Esa noche, antes de acostarnos, le dije que el sábado quería ir a pasar el día a casa de mis padres en Zaragoza. Que hacía tiempo que no los veía. Ella puso mala cara. Dijo que tenía pacientes, que la consulta estaba hasta arriba. Le dije que no importaba,
que me iría solo. Ella sintió y volvió a mirar su móvil. Y en ese momento supe exactamente lo que iba a hacer. El sábado me desperté temprano, pero no por costumbre ni por ganas de aprovechar el día. No iba a ver a mis padres ni a nadie. Me levanté con una sola intención, hacerle frente a Clara, cara a cara, sin rodeos ni oportunidades para escapar. Ya no podía seguir acumulando datos, observaciones ni silencios. Ya no quería seguir pareciendo el imbécil de esta historia. No había dormido bien y no tenía hambre. Bajé a la cocina, encendí la cafetera y esperé a que bajara ella. La oí moverse arriba, tarareando como si de verdad fuera un sábado cualquiera, como si no tuviera idea de que yo estaba a punto de romperle la rutina en 1000 pedazos. Bajó con ese pijama viejo que solía ponerse cuando quería que no le molestaran, se sirvió un café y ni siquiera me miró. Le dije su nombre. Solo eso. Clara. Lo solté como si lanzara una piedra al cristal más limpio que pudiera encontrar. Ella levantó la vista, sin expresión. Me miró, esperó que continuara. Yo no hablaba. Estaba repasando mentalmente cómo decirlo todo sin gritar, sin parecer un loco, sin perder el control. Pero no me salía nada. Y al final, fue ella la que rompió el silencio. ¿Qué pasa? Y yo, sin pestañear, le solté, sé lo del otro. Sé que no vas a trabajar por las mañanas. Sé que lo ves casi todos los días. Sé que lo besaste en la calle. Sé que lo has tenido en tu consulta más veces de las que podrías justificar con trabajo. No reaccionó de inmediato. Solo se quedó mirándome con esa expresión que no sabría definir. No era sorpresa, ni miedo, ni vergüenza. Era más bien una mezcla de resignación y fastidio, como si acabara de confirmar que yo era más listo de lo que pensaba, pero no lo suficiente como para haberlo parado antes. Se sentó. No dijo ni una palabra durante casi un minuto. Luego suspiró. Largamente. Vale, dijo. Así, sin más. Vale. Me reí. Me reí sin humor, porque no esperaba que lo negara, pero tampoco que lo aceptara con tanta facilidad. Le pregunté desde cuándo. Me miró otra vez y dijo, no sé, unos 3 meses, tal vez 4. No llevo la cuenta. 3 meses. 4. Yo llevaba 9 años casado con ella. Y la forma en que me lo decía era como si estuviera hablando de un cambio de corte de pelo, no de traicionar una relación entera. Le pregunté por qué. Y su respuesta me dejó sin aire. Porque me siento vacía. Porque ya no me emociono con nada. Porque contigo es todo correcto, todo predecible, todo seguro. Y necesitaba otra cosa. Le pregunté si él era esa otra cosa. Me dijo que no sabía. Que no lo veía como algo serio. Que solo se sentía bien cuando estaba con él. Que con él no tenía que ser la esposa, ni la fisioterapeuta, ni la mujer que cocina cenas y paga facturas. Que solo era Clara. Le dije que todo eso me sonaba a una excusa barata. Que si se sentía vacía, que lo hablara conmigo. Que si necesitaba cambiar cosas, que lo dijera. Me encogí de hombros y solté, y yo que soy entonces, el tipo funcional con el que se paga la hipoteca mientras te acuestas con otro. Se levantó y se apoyó en la encimera. Me miró a los ojos. ¿No te das cuenta de que llevamos años sin tocarnos? Que ya no reímos como antes. Que ya no hablamos de nada más que de cosas prácticas, ¿no lo notaste? Le respondí que sí, claro que lo noté, pero que nunca imaginé que su forma de arreglarlo sería follarse a otro. Me gritó que no gritara. Yo le dije que no estaba gritando. Me acerqué y le dije, muy despacio, que lo único que había hecho mal era confiar en ella. Que no me había dormido en los laureles. Que la rutina nos había tocado a los dos, pero que yo seguía ahí, con ella,
y que había apostado por arreglarlo juntos. Ella respondió, yo no quiero arreglar nada. Esa puta frase fue la que rompió todo lo que quedaba. Me quedé inmóvil, mirándola, y supe que no había más que hablar. Le pregunté si quería seguir viéndolo. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si se quería ir. Me dijo que no sabía tampoco. Que no tenía las cosas claras. Le dije que yo sí las tenía. Que no podía seguir compartiendo casa, cama ni nombre con alguien que no sentía ni una pizca de culpa. Ella empezó a llorar. Pero no esos llantos de alguien que se arrepiente, no. Era más como una rabia contenida, como si estuviera cansada de fingir. Me dijo que no era tan fácil como te engaño y ya. Que todo venía de muy atrás. Que incluso antes de conocer a ese tío, ya pensaba en irse. Que solo que no había tenido el valor. Le pregunté si se acostó con él en nuestra casa. Negó rotundamente. Nunca lo he traído aquí. Lo nuestro no es eso. No es físico. Le dije que no tenía derecho a definir lo que era lo suyo, porque lo suyo estaba construido sobre una mentira. Y que si creía que con decir no es físico todo estaba bien, estaba más jodida de lo que pensaba. Le pregunté si lo amaba. Me dijo que no lo sabía. Que tal vez solo se sentía vista. Le dije que podía haberse ido antes. Que si tanto despreciaba esta vida que teníamos, que al menos tuviera la decencia de irse sin dejarme como un imbécil. Cuando terminé de hablar, me fui al salón. Cerré la puerta. Escuché cómo subía a la habitación, llorando, pero sin detenerse. No vino a buscarme. No pidió perdón. No se arrastró. Simplemente aceptó que todo estaba roto y se quedó arriba. Estuve sentado en el sofá 2 horas, sin hacer nada, con la vista fija en el mueble de enfrente. No tenía ganas de beber, de fumar, de salir. Solo quería estar solo. Cuando por fin subí, ella dormía. O fingía dormir. Cerré la puerta del cuarto de invitados y me tiré vestido sobre la cama. No soñé con nada. No sentí nada. Solo un peso enorme en el pecho, y una certeza brutal de que lo que venía después no iba a ser bonito. El domingo amanecí antes que ella. Bajé a la cocina, me serví un café sin hacer ruido y me senté a la mesa con el portátil. Tenía la mandíbula apretada y la cabeza clara. Ya no me dolía, al menos no como la noche anterior. Ahora lo que sentía era otra cosa, una mezcla entre decisión y rabia contenida. No iba a rogar, ni a negociar, ni a intentar recomponer nada. Tampoco iba a dejar que ella saliera de todo esto como si hubiera terminado una etapa de su vida y listo. Yo no era una puerta giratoria, ni una estación temporal, ni una excusa para pagar facturas mientras buscaba emociones por fuera. Si ella quería empezar una vida nueva, muy bien, pero se la iba a ganar con consecuencias. Lo primero que hice fue copiar todo lo que había recopilado durante la semana en una carpeta cifrada. Vídeos, fotos, horarios, direcciones. Todo lo que necesitaba para demostrar lo que estaba pasando, por si la cosa se ponía fea legalmente. No tenía intención de llevarlo a juicio todavía, pero era mejor estar preparado. Después abrí una hoja de cálculo y empecé a hacer un inventario completo de la casa. Propiedades conjuntas, cuentas bancarias, contratos, seguros, bienes personales. No quería que ella dijera después que yo me quedaba con cosas que eran de los dos. Pensaba dejarlo todo perfectamente registrado. Clara se despertó poco después, la escuché moverse por la habitación pero no bajó a desayunar. No me buscó, no preguntó cómo estaba, no intentó seguir la conversación que habíamos dejado a medias. Esa indiferencia me ayudó a confirmar que todo lo que pensaba hacer tenía sentido. A media mañana salí de casa y conduje hasta el centro. Fui a ver a un abogado amigo de mi primo,
un tipo discreto que trabaja con divorcios y separaciones sin mucho ruido. Le conté todo sin adornos, sin pausas. Le dije que no quería una guerra, pero sí justicia. Que no pensaba quedarme viviendo con alguien que me había mentido y usado durante meses. Que no quería que ella me dejara como el culpable de un matrimonio fallido. Me escuchó sin interrumpirme y al final me dijo que tenía todo el derecho de mi lado. Me recomendó no enfrentarla más de la cuenta, no provocar una discusión por temas patrimoniales y sí actuar con estrategia. Que si ella no quería hablar ni tomar decisiones, yo tenía que tomarlas por los dos. Le dije que me parecía bien. Que me preparara un borrador de separación de bienes y que empezara a tramitar los papeles para dejarlo todo en orden. Luego le pedí un favor más. Le pregunté si conocía a alguien que pudiera ayudarme con un pequeño servicio extra, y él, sin pedir detalles, me dio el contacto de una detective privada. Llamé a la mujer esa misma tarde y quedé con ella para el lunes. Le pedí que siguiera a Clara durante una semana, solo para confirmar que todo seguía como hasta ahora. Que no cambiara su rutina solo porque la conversación incómoda ya había ocurrido. Quería tener en mis manos una imagen clara del tipo de relación que mantenía, y sobre todo, si el amante seguía siendo una pieza activa en su vida o solo era una excusa emocional. Pagué por adelantado y le di todos los datos que tenía. Me aseguró que tendría un informe listo en 7 días. Esa noche cenamos cada uno por su cuenta. Clara calentó algo en el microondas, se encerró en la habitación y no volvió a bajar. Yo me senté en el salón, puse una serie vieja en la tele sin prestar atención y me limité a esperar. No tenía ningún plan emocional, no pensaba escribirle cartas ni reflexionar sobre nuestra historia juntos. Solo quería terminar bien armado, sin errores, sin improvisaciones. El lunes me desperté antes de ir al trabajo y le dejé una nota sobre la mesa: esta semana me quedaré en casa de Sergio. No me llames. Cuando estés lista para hablar en serio, dime. Si no, ya sabrás que viene después. Guardé ropa para varios días, el portátil, mis documentos, el disco duro externo y me fui sin decir nada más. Sergio me abrió la puerta con cara de sorpresa, pero cuando le conté en voz baja lo que pasaba, simplemente me abrazó y me dijo que me quedara el tiempo que hiciera falta. Durante la semana no recibí ni un mensaje de Clara. Ni uno solo. Ni un intento de preguntar dónde estaba ni de saber cómo estaba. En vez de eso, el miércoles, Sergio me enseñó un post en Instagram donde ella aparecía con 2 amigas en una terraza tomando cócteles, sonriendo, como si estuviera celebrando algo. Yo no reaccioné. Solo lo miré, asentí y lo dejé pasar. Pero esa noche, antes de dormir, supe que había tomado la decisión correcta. El sábado por la mañana, como habíamos acordado, la detective me mandó un resumen del informe. Clara seguía viéndose con el mismo hombre, pero esta vez habían salido del barrio y se habían encontrado en casa de él, en Chamberí. Ella pasó casi toda la tarde del jueves allí. Había fotos, detalles, incluso la matrícula del coche. Nada agresivo, nada que violara su privacidad más allá de lo legal. Pero todo lo que necesitaba estaba ahí. Esa misma tarde volví a casa. Clara no estaba. Saqué todas mis cosas del armario. Doblé mi ropa, empaqué mis documentos y dejé vacío el cajón donde guardábamos los pasaportes, los seguros y el archivo de las vacaciones. Lo único que dejé en la cama fue el sobre con la copia del documento que el abogado había preparado, junto con una nota breve que decía: no tienes que explicarme nada. Pero vas a tener que firmar esto. Si prefieres que hablemos con los abogados, que así sea. Me fui sin cerrar la puerta con llave. 1 hora más tarde me llegó un mensaje suyo. Solo decía: ¿qué es esto? No respondí. A los 10 minutos escribió de nuevo: ¿de verdad vas a tirar todo por esto? Le respondí: tú lo tiraste cuando dejaste de respetarme.
Y no volvió a escribirme. Durante 3 días no supe nada más de Clara, ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de que pensara enfrentar lo que estaba pasando. Yo seguí en casa de Sergio, trabajando desde su salón y saliendo lo justo para comprar comida y estirar las piernas. Estaba en ese punto en que ya no hay ansiedad ni duda, solo una especie de foco helado donde lo único que importa es terminar lo que se empezó. El viernes por la tarde, después de enviar un par de correos pendientes del trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar y era ella. Me pidió que nos viéramos, que necesitaba hablar en persona, sin insultos ni gritos. Le dije que estaba bien, pero que fuera en un sitio público. No quería verla llorar en el salón de casa ni escuchar justificaciones sentados en una cocina que ella misma convirtió en un teatro. Quedamos en un bar tranquilo cerca de la Plaza de España, un sitio que ninguno de los dos solía frecuentar y que estaba lo suficientemente vacío como para poder hablar sin interrupciones. Llegó puntual, vestida sin pretensiones, con cara de no haber dormido bien. No me saludó con afecto, solo se sentó frente a mí, se quitó el abrigo y empezó directamente. Me dijo que había leído todo el documento, que le parecía innecesariamente duro y que sentía que yo estaba actuando con frialdad. Yo le contesté que era exactamente así como me sentía. Frío. Duro. Porque no me quedaba otra opción. Le pregunté si estaba dispuesta a firmar y dijo que no sabía todavía. Que le parecía una decisión precipitada, que tal vez deberíamos darnos un tiempo. Le dije que el tiempo se había terminado cuando decidió mentirme. Que no era yo quien había corrido, que ella fue la que cruzó la línea. Clara bajó la cabeza, se frotó las manos y me dijo que no había planeado nada de esto, que no era una historia de película, que simplemente se había sentido sola. Que llevaba años sintiéndose desconectada de todo, de mí, del trabajo, de sí misma. Que el otro tipo no era el problema, sino el síntoma. Que no lo amaba, que ni siquiera sabía si quería seguir viéndolo. Le pregunté entonces qué quería, qué esperaba conseguir de esta charla, porque yo no había venido para recibir confesiones que ya sabía. Ella me dijo que no tenía una respuesta clara, que solo sentía que necesitaba cerrar esto hablando conmigo como adultos, sin gritos, sin culpas. Le dije que ya no era una cuestión de culpas, que esto era una cuestión de decisiones. Que ella había tomado varias sin contar conmigo, y que ahora me tocaba a mí decidir si quería seguir arrastrando esa relación vacía o empezar algo nuevo sin ese lastre. Ella me preguntó si de verdad no me quedaba ni un poco de ganas de intentarlo, si no podía darnos una última oportunidad. Yo le respondí con calma, sin levantar la voz, que no, que lo que se había roto no era solo la confianza, sino también el respeto. Que había convivido con una versión de ella que no era real, que había desayunado con alguien que se iba por la tarde a los brazos de otro. Y que eso no se arreglaba con terapia ni con viajes ni con palabras bonitas. Ella asintió, y por un momento pareció querer justificarse otra vez, pero se contuvo. Me miró, se quedó callada unos segundos y dijo que aceptaba firmar, que lo haría sin pelea. Que si eso era lo que yo necesitaba para poder cerrar este capítulo, lo haría. Le agradecí que no intentara dar marcha atrás con excusas ni culparme por su infidelidad, y le dije que cuando tuviera el documento listo firmado, que lo mandara a mi abogado, que no necesitábamos más encuentros. Pagamos por separado, salimos sin tocarnos ni mirarnos demasiado y nos despedimos con un gesto leve. Mientras ella se alejaba, sentí una mezcla rara de alivio y agotamiento, como si por fin me hubiera quitado un peso de encima pero a costa de un desgaste profundo. No sentí rabia, ni tristeza, solo una especie de paz incómoda. Caminé hasta la estación de metro sin mirar atrás, y mientras bajaba las escaleras, pensé que había hecho lo correcto, que dejar ir era la única forma de recuperar algo de mí mismo. Cuando llegué a casa de Sergio, él me abrió con cara de expectativa. Le dije que ya estaba hecho,
que no había más que hablar. Me ofreció una cerveza, pusimos música y hablamos de cualquier otra cosa. Esa noche dormí como no lo había hecho en semanas, sin sobresaltos ni vueltas en la cama. Al día siguiente, recogí mis cosas, le di las gracias por todo y volví a mi piso, que ahora ya no era nuestro piso, sino solo mío. Clara se había ido esa misma mañana, según el portero. Dejó sus llaves en un sobre con mi nombre. Y con eso, oficialmente, se terminó todo. Cuando cerré la puerta de casa esa tarde y vi el salón completamente en silencio, sin rastro de sus cosas, sin su abrigo colgado en el perchero, sin su taza en la encimera, sin el ruido de su móvil vibrando cada 5 minutos, no sentí el vacío que uno espera sentir después de una ruptura larga, ni ese drama interior que muchas veces uno se imagina que va a acompañar el final de una historia como la nuestra. Lo que sentí fue un silencio que por fin tenía sentido. Llevábamos meses en silencio, incluso cuando hablábamos, incluso cuando compartíamos espacio, cuando nos dábamos los buenos días sin mirar, cuando cenábamos juntos pero cada uno con la cabeza en otro lado. Esta vez, el silencio al menos era real, no era fingido, no era una escena más de esa convivencia automática que arrastrábamos sin saber bien por qué. Me senté en el sofá, respiré hondo y no hice nada más en una hora. No encendí la tele, no revisé el móvil, no llamé a nadie. Solo me quedé ahí, con esa calma nueva que no sabía si era alivio, tristeza o simplemente el cuerpo bajando las defensas después de semanas tensas. Durante los siguientes días empecé a recuperar rutinas que había dejado olvidadas. Volví al gimnasio que tenía a 2 calles y que llevaba meses pagando sin pisar. Cociné por primera vez en semanas algo que no fuera congelado o pedido. Llamé a mis padres y les conté lo que había pasado sin dramatismos, solo con datos, y aunque mi madre intentó buscarle una explicación emocional, le dejé claro que no necesitaba teorías, solo que supieran que estaba bien, que todo estaba bajo control. Mi padre, como siempre, no dijo mucho, pero me dejó una frase que se me quedó clavada: las cosas se rompen, hijo. Lo importante es no cortarse con los trozos. Y aunque parecía una frase suya de siempre, esa vez me hizo más efecto que muchas conversaciones largas que había tenido con gente en esos días. El tema con Clara no volvió a surgir públicamente porque no lo conté a casi nadie. Mis amigos más cercanos lo sabían, Sergio sobre todo, y alguno del trabajo con el que tenía más confianza, pero no quise convertir mi historia en un espectáculo de compasión o chisme. No quería que me miraran con esa cara de pobre tipo al que le pusieron los cuernos ni que me invitaran a cervezas por lástima. Mantuve la línea, seguí trabajando como siempre, hice incluso horas extra para ocupar la cabeza, y poco a poco la figura de Clara se fue desdibujando. No del todo, claro, porque 9 años no se borran con un borrador, pero sí con el paso firme de los días que no le daban espacio a la nostalgia. Un martes por la tarde, unas 3 semanas después de la última vez que la vi, recibí un correo suyo. No era un mensaje largo, ni una carta emocional. Solo me decía que había firmado y enviado los papeles al abogado. Me agradecía que no hubiera hecho de esto un escándalo, que no la hubiera expuesto. Me deseaba suerte y cerraba con un lo siento que no llevaba más texto detrás. No respondí. Me pareció justo dejarlo así, sin más vueltas. Ella ya no tenía nada que explicarme y yo no tenía nada que seguir escuchando. Cada uno había tomado su camino, y en mi caso, ya había dado varios pasos sin mirar atrás. Pasado un mes empecé a dormir bien de verdad. No ese descanso medio fingido que uno tiene cuando está roto por dentro pero necesita aparentar que está funcionando. Dormía profundo, sin sobresaltos, sin revisar el móvil al despertar esperando ver un mensaje suyo, sin revisar las redes sociales para ver si había alguna señal de que seguía con el otro tipo o si había cambiado su vida por completo. Dejé de buscar respuestas que ya no necesitaba y empecé a enfocarme en lo que venía.
Una noche salí con unos compañeros del trabajo y terminé hablando con una chica que había visto varias veces en reuniones internas pero con la que nunca había cruzado más que saludos cortos. Hablamos durante horas, sin tensión, sin dobles intenciones. Solo una conversación limpia, normal, con alguien que no sabía nada de mí y que no me miraba como el hombre que acababa de ser traicionado. Me hizo bien. No pasó nada más esa noche, pero fue la primera vez en mucho tiempo que me vi a mí mismo hablando sin filtro, sin el peso encima, sin estar analizando cada palabra. Fue un buen indicio de que las cosas podían seguir. En algún punto entendí que no me había destruido la infidelidad de Clara. Lo que realmente me había sacudido era darme cuenta de que uno puede vivir mucho tiempo en automático, convencido de que todo va más o menos bien, cuando en realidad estás compartiendo la vida con alguien que ya se bajó del barco hace tiempo. Lo que aprendí es que el amor no se mide en aniversarios ni en fotos bonitas ni en cenas de cumpleaños. Se mide en respeto, en honestidad, en el coraje de hablar aunque incomode. Y que si eso se pierde, no importa cuánto intentes remendar lo que queda, lo que hay no sirve. No guardo rencor. Me dolió, claro que me dolió, y me rompió algo por dentro durante unos días, pero no me dejó amargado. Me enseñó a prestarle atención a los detalles que antes ignoraba. Me enseñó que no todo se puede salvar, ni todo debe salvarse. Que uno también tiene derecho a decir basta, incluso cuando la otra persona no ha terminado de hablar. Y sobre todo, aprendí que a veces el mayor acto de amor propio no es luchar, sino dejar ir. Ahora vivo solo, pero no me siento solo. Volví a poner música en casa, empecé a leer de nuevo, y todos los días me doy permiso para mirar hacia adelante sin necesidad de revisar el retrovisor. La historia con Clara se terminó, y no me avergüenza haber apostado por ella. Solo me alegra haber sabido cuándo dejar de perder. Eso, al final, fue lo que me devolvió la paz.